Creo que la mayoría de nosotros hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿será que lo hemos dicho con el corazón o con nuestra boca solamente? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llega la voluntad, cuando Dios manifiesta su voluntad en nosotros, no la respetamos, la cuestionamos y empezamos a decir, Señor, ¿qué es esto que estoy viviendo? Señor, ¿qué es esto por lo que estoy teniendo que pasar? Olvidándonos en ese momento que dijimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Deja de renegar por lo que Dios permite en ti, porque dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un fin, el cual estamos esperando. Él no se equivoca, Él todo lo tiene bajo su cuidado, bajo su control. Aunque la voluntad de Dios hoy parezca ser negativa en tu vida, créeme que será para tu bien. Mirando la palabra de Dios nos encontramos con muchas personas que tuvieron que aceptar la voluntad de Dios. Personas que les pasaron cosas, se pueden decir, duras, y aún así sabían que Dios tenía un propósito con esto, un propósito con ellos, y que al final la promesa de Dios se iba a cumplir. Uno de ellos fue José, un muchacho que Dios le permitía sueños, donde le mostraba con ser grande, con ser aún el primero en su casa. Dice la palabra de Dios que aún en los sueños, su padre, su madre, sus hermanos se postraban ante él. Dios le mostraba que él iba a liderar, que él iba a tener autoridad, que él iba a gobernar en su casa. Pero el inicio de José fue todo lo contrario. Lo que Dios permitió en José al principio fue todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que José fue vendido, fue esclavo, tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que pasar por tentaciones, por humillaciones, por cosas muy negativas y muy contrarias a lo que Dios le había prometido. Pero sabes, Dios permitió todas estas cosas para formar el corazón de José, y al final se hizo su voluntad después de muchos años. Y dice la palabra de Dios que José gobernó en Egipto, y aún los miembros de su familia vinieron ante Egipto porque tenían hambre. Dice la palabra que él mandó alimento a su casa porque no sabían todavía que era él. Cuando se dieron cuenta que quién era él, mandó a traer a sus padres. Vivieron en Egipto, gobernó Egipto y gobernó en su casa, como Dios le había mostrado. Y al principio, José pudo haber dicho, Señor, pero si tu voluntad conmigo es que yo gobierne, ¿cómo estoy yo siendo esclavo? Pero si tu voluntad conmigo es que yo sea de bendición para mi familia, es que yo pueda liderar por encima de ellos, y aún soy esclavo, estoy lejos de ellos porque están en otra tierra. José no renegó, o al menos la palabra de Dios no dice que José abrió su boca para cuestionar la voluntad del Señor. Pero tú y yo sí cuestionamos, tú y yo sí renegamos. Vemos que Dios permite algo y ahí mismo estamos diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Señor, si yo estoy orando, Señor, si yo creo en ti, ¿por qué me pasan estas cosas? Y quizás el Señor nos pueda responder en este momento. Eso es lo que ven tus ojos al principio, querido hijo, querida hija, pero al final verás mi bendición. Al final verás cómo mi voluntad es buena.
José, dice la palabra, seguimos hablando de José. Después de todas esas cosas, él le pudo decir a sus hermanos, ¿saben? Ustedes me vendieron, ustedes me traicionaron, yo fui esclavo, yo tuve que pasar por la cárcel. Pensaron mal en contra de mí, pero Dios encaminó todo eso en bien. Esas eran las palabras de José. Dios encaminó todo lo que yo viví mal, todo lo negativo lo encaminó en bien. Que así puedas decir tú en su momento, que todo el mal, que todo el peso, que toda la tristeza de hoy, que todo lo que sucede hoy, tú puedas decir en algún futuro, ojalá no muy lejano, sino cercano, cuando todo pase, cuando la tormenta se calme, puedas decir, al principio yo veía las cosas en mi contra, pero después me di cuenta que eran para mi bien, eran para mi crecimiento, eran para mi aprendizaje. Era Dios cumpliendo su propósito conmigo, porque siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. Quisiera compartir también un versículo que está en Proverbios capítulo 19, 21, y dice lo siguiente: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. El corazón humano, tu mente humana, tú como hombre y como mujer estás lleno de sueños, de visiones, de cosas que quieres hacer, pero al final solamente se hará la voluntad del Señor. Por eso encomienda al Señor para que se haga su voluntad, de manera que puedas seguir diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a partir de este momento no lo digas con tu boca, sino sabiendo que la voluntad de Dios siempre, siempre será mejor, siempre será mayor. Otro ejemplo claro que está en la palabra de Dios fue Jesucristo antes de ir a padecer en aquella cruz. Jesús decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y a la final, esa copa de sufrimiento, ese dolor, no se quitó, porque no era la voluntad de Dios que Jesús, antes de padecer en aquella cruz, pues como que deteniera el propósito. No, el propósito es que Él fuera hasta esa cruz. Por eso Él decía, que se haga tu voluntad y no la mía. Imagínate donde se hubiera detenido todo en ese momento y Jesús no hubiera muerto por nosotros. No tendríamos salvación. Y aunque hubo dolor en el cuerpo de Jesús, presión, tristeza, amargura, porque dice la palabra, pasa de mí esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Aún con todo eso, Dios permitió ese dolor y ese sufrimiento de Jesús, pero para darnos salvación. Del sufrimiento vino la mayor bendición para toda la humanidad. De tu tristeza, de tu sufrimiento, de lo que ves ahora en tu contra, vienen cosas buenas. Porque Dios lo permite, pero lo permite para tu bien y para tu bendición. Que Dios te bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por este mensaje, por cada persona que se queda hasta el final de estos videos escuchando su palabra. Oro por ellos, Señor, oro por ellas, en el nombre de Jesús, para que puedan comprender, Señor, que tu voluntad siempre es mejor. Oro por mi vida también, Padre Santo, para que no digamos ya solo de boca, Señor, haz tu voluntad y no la mía. No, que lo podamos decir con todo el corazón, creyendo firmemente que lo que tú permites, que lo que tú harás, será para nuestro bien, en el nombre de Jesús. Gracias damos también a cada persona que se puede suscribir, ya que de esa manera no se pierde los videos nuevos que estamos subiendo.
Agradecemos también de manera especial a aquellos que le dan me gusta, a aquellos que comparten, ya que hacen que estos videos crezcan, avancen, se multipliquen para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad.